Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema, un tema que está dando mucho que hablar en el mundo financiero, las stablecoins. Sí, ¿eh? Y una legislación concreta en Estados Unidos, la Genius Act. Exacto. Y las fuentes que manejamos hoy plantean una pregunta, pues bastante intrigante, ¿no? Que si es solo una regulación más o algo diferente. Eso. O si, como dicen algunas voces desde Suiza, podría ser una especie de arma secreta para la financiación de Estados Unidos. Pues sí, vamos a intentar ver qué son exactamente estas monedas estables, cómo intenta la Genius Act meterlas en cintura, por así decirlo. Y sobre todo, por qué este movimiento podría tener unas implicaciones enormes. Enorme, sí, no solo para la economía de EU, sino, ojo, para todo el equilibrio financiero global. Vamos a usar análisis variados, desde esas miradas suizas hasta los detalles más técnicos de la ley. Perfecto. El objetivo hoy, desentrañar un poco estos mecanismos que mezclan tecnología, finanzas, regulación. Entender lo bueno, lo que promete. Y también lo malo, ¿no? Los riesgos, que podrían ser, considerables. Hay bastante tela que cortar. Pues venga, vamos a analizarlo a fondo. ¿Listos? Empecemos por lo más básico, por si alguien no está muy puesto. ¿Qué es una stablecoin? A ver, de forma sencilla, es un tipo de criptomoneda. Pero, a diferencia de Bitcoin y otras que suben y bajan una barbaridad... Que son muy volátiles, sí. Exacto. Estas están diseñadas para mantener un valor estable, normalmente ancladas uno a una moneda de las de siempre, como el dólar. 1 a 1, vale. Eso es. Hubo intentos iniciales, de lograr esa estabilidad con algoritmos muy complejos. Ah, sí. Sonó mucho el caso de Terra Luna, ¿verdad? Sí. Ese fue el ejemplo más claro de cómo podía salir mal. Acabó fatal, un colapso total. ¿Por qué falló? Bueno, hubo irregularidades, pero sobre todo fallos en el diseño, en cómo mantenía esa paridad. Demostró que los sistemas puramente algorítmicos, sin un respaldo real detrás, pues eran problemáticos. Entiendo. Ojo, no quiere decir que en el futuro un sistema algorítmico mejor pensado no pueda funcionar, ¿eh? Pero el enfoque ahora mismo, y sobre todo el que impulsa esta ley, la Genius Act, Se centra en otra cosa. se centra en la colateralización total. O sea, que las stablecoins tienen que estar respaldadas uno a uno por activos de verdad, activos reales y seguros. Y ahí es donde entra la Genius Act. Las fuentes dicen que se aprobó en junio de 2025. Aunque una de ellas matiza, que quizá aún estaba pendiente de un último paso en la Cámara de Representantes. Un detalle, pero bueno. Vale, ¿y qué pide fundamentalmente esta ley? ¿Cuál es el núcleo? Pues lo más importante es que las stablecoins que se emitan bajo esta ley tienen que estar garantizadas sobre todo por deuda del Tesoro de Estados Unidos. Deuda pública USA. Sí, pero no cualquiera. Tiene que ser deuda ultrasegura y de muy corto plazo. Hablamos de vencimientos máximos de 93 días. Letras del Tesoro, básicamente. Muy corto plazo. Vale. ¿Algo más? Sí, y esto es muy interesante, como veremos luego. También permite que el respaldo sea con reservas bancarias, dinero que los bancos tienen depositado en la Reserva Federal, en la Fed. De acuerdo. Respaldo ultra seguro. Letras a corto plazo o reservas en la Fed. Pero volvamos a esa idea del arma secreta. ¿Por qué desde Suiza lo ven así? Suena muy peliculero. Bueno, es que si lo miras desde esa perspectiva, el mecanismo tiene su miga, ¿no? Es ingenioso. A ver. Imagina que alguien, da igual dónde, en el Cairo, en Estambul, donde sea, compra una stablecoin de estas ligadas al dólar. Pongamos USDT, Tether o USDC, de Circle. Vale. Una persona compra, digamos, $100 en stablecoins. Pues la empresa que emite esa stablecoin, según esta ley, está obligada a coger esos $100 y comprar deuda del Tesoro americano para respaldarla. Ah, claro. Cada compra de stablecoin fuerza una compra de bonos de EU. Ya veo por dónde vas. Exactamente. Esto crea una fuente de demanda para la deuda pública de Estados Unidos que antes no existía. Y puede ser gigantesca. Compradores cautivos, has dicho antes. Sí, en cierto modo. Ayudan a financiar al gobierno estadounidense y potencialmente podrían ayudar a mantener bajos los tipos de interés que paga por emitir su deuda. Es como asegurarse financiación barata, pero de forma indirecta. Y las cifras que se manejan, las que citan las fuentes, son de locos. Son impactantes, sí. Hablan de un mercado actual de stablecoins de unos 200.000, 250.000 millones de dólares. Que ya es bastante.
Y que un emisor como Tether ya hoy tiene más deuda de Estados Unidos que países como Alemania. Alemania. Es una comparación potente, sí. Pero lo fuerte de verdad son las proyecciones que hace Citi para 2028-2030. ¿Qué dicen? Pues manejan varios escenarios. Uno conservador habla de 500.000 millones de dólares, medio billón. Que ya es una barbaridad. Sí, eso convertiría al conjunto de los emisores de stablecoins en el cuarto mayor tenedor de deuda USA del mundo, solo por detrás de Japón, China y Reino Unido. Cuarto tenedor mundial. Pero es que el escenario optimista, ojo, roza los 3,7 billones de dólares. 3,7 billones. Madre mía. Eso los pondría como el mayor tenedor mundial de deuda estadounidense, por encima de cualquier país, de Japón, de China, de todos. Es una escala difícil de imaginar. ¿Tenemos algún precedente histórico de algo parecido? A ver, no es exactamente igual, pero tiene cierto aire de familia con lo que pasó con los eurodólares en los años 70 y 80. Los eurodólares. ¿Qué eran? Pues eran dólares depositados en bancos fuera de Estados Unidos, sobre todo en Europa. Aquello surgió de forma bastante orgánica, sin un plan gubernamental. ¿Y qué pasó? Pues que creó una demanda enorme de dólares fuera de EU. Y eso, sin que el gobierno americano moviera un dedo, fortaleció muchísimo la posición del dólar como moneda mundial, su hegemonía. Entiendo. ¿Y ahora las stablecoins harían algo parecido? Algo parecido, pero enfocado en la deuda de EU. No tanto en el dólar como depósito. Ese ciudadano en Egipto o Turquía que compra stablecoins para protegerse de la inflación de su moneda local. Sin saberlo, está comprando deuda USA. Exacto. Está canalizando sus ahorros indirectamente hacia la financiación del Tesoro americano. Una de las fuentes lo dice de forma gráfica: las garras del dólar que se afianzan por una vía nueva y, digamos, más sutil. Es fascinante esta perspectiva geoestratégica financiera para Estados Unidos. Pero bajemos al usuario, a la gente de a pie, a las empresas. ¿Qué ventajas concretas les ofrecen estas stablecoins reguladas? Pues hay varias y son importantes. La primera es la seguridad, sobre todo si manejas cantidades grandes de dinero. Más seguras que el banco. A ver, en Estados Unidos, el Seguro Federal de Depósitos, el FDIC, cubre hasta $250.000 por persona y banco. Si tienes más dinero en un banco y ese banco quiebra, podrías perder lo que exceda ese límite. Vale. En cambio, con estas stablecoins que están respaldadas uno a uno por deuda del Tesoro ultra segura, si la empresa que las emite quebrase, en teoría, se vendería esa deuda. Que es muy líquida, se vende fácil. Muy fácil, sí. Y el que tiene las stablecoins recuperaría todo su valor, incluso si tiene millones. Esto da más tranquilidad para manejar sumas importantes, ¿sabes? Mayor seguridad para grandes cantidades. Entendido. ¿Qué más? Pues la utilidad práctica, la disponibilidad. Funcionan 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Adiós festivos bancarios, fines de semana. Exacto. Permiten transferir valor de forma instantánea. Da igual si es dentro del país o a nivel internacional. Y lo más disruptivo, quizá, se abre la puerta a poder gastarlas directamente. Pagar con ellas. Pagar un café, la compra, servicios, directamente. Y eso que dices, el gasto directo, me conecta con algo que mencionan las fuentes. El desbloqueo de liquidez. Suena potente. ¿Qué es exactamente? Pues piensen qué pasa hoy si una empresa o tú mismo invierte en letras del Tesoro a 90 días. Busca seguridad y un poquito de rendimiento, vale. Sí. Pero ese dinero, en la práctica, está bloqueado hasta que vence la letra. No puedes ir a la cafetería y pagar con un trozo de la letra del Tesoro. Claro. Tienes que esperar a que venza o venderla antes. Exacto. Venderla, que te ingresen el dinero, transferirlo a tu cuenta corriente. Hay pasos, hay fricción. ¿Es un activo seguro? Sí, pero no es líquido, no es dinero contante y sonante inmediato. ¿Y la stablecoin cambia eso? Ahí está la clave. Hace líquido lo que era ilíquido. Con una stablecoin respaldada por esa misma letra del Tesoro, la stablecoin sí la podrías usar para pagar ese café o la nómina de un empleado, al instante. La barrera entre tener un activo seguro y tener dinero para gastar se difumina. Se difumina totalmente. Y si piensas que solo en 2025 vencen unos 6,5 billones con B de dólares en letras del Tesoro en EVV, 6,5 billones. Imagina la cantidad de valor que podría empezar a circular mucho más rápido por la economía si una parte de eso se mantiene en formato stablecoin en lugar de en letras dormidas. Podría acelerar mucho la velocidad del dinero. Impresionante. Y antes has dicho que también pueden respaldarse con reservas bancarias en la Fed.
Eso ya suena a fontanería financiera de alto nivel. Sí, esa parte es fascinante y un poco más técnica. Intentando simplificar mucho, piensa en las reservas que los bancos guardan en el Banco Central, en la Fed. Vale. Es como un tipo de dinero especial que usan sobre todo para operaciones entre ellos y con la propia Fed. Normalmente ese dinero no llega a la calle, ¿sabes? No financia directamente la economía real. Está como atrapado en el circuito interbancario. Un circuito cerrado, sí. Pues las stablecoins respaldadas por esas reservas serían como un puente O un atajo. para sacar ese dinero, para permitir que el valor ultra seguro de esas reservas, que al final son un pasivo de la Fed, lo más seguro que hay, llegue indirectamente a la economía real, a través de la stablecoin que emite el banco. Es como darle una nueva vida, una nueva vía de salida a ese dinero de máxima seguridad para que circule y se use en el día a día. Conecta la base monetaria con la gente de una forma nueva. Suena casi perfecto. Más seguridad, más utilidad, dinero que fluye más rápido. Pero como decían en Suiza, arma de doble filo. Supongo que no todo es bonito. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos son muy, muy importantes y no hay que quitarlos de vista. El primero y más obvio, el riesgo sistémico. El peligro de contagio. Exacto. El peligro de que si falla una pieza grande arrastre a todo el sistema financiero global. Es que la concentración que podría darse es brutal. Concentración en pocos emisores. Sí. Que un puñado de empresas, quizá los grandes bancos que emitan las suyas, o las actuales como Tether y Circle si se adaptan, lleguen a controlar billones y billones de dólares en deuda del tesoro. Eso es un punto de vulnerabilidad enorme. Si uno de ellos tiene un problema gordo. Pues imagínate, un problema operativo grave, un ciberataque masivo que los tumbe, o simplemente una pérdida de confianza repentina en uno de los grandes. Que obligue a vender de golpe toda esa deuda que tienen como respaldo. Exacto. Ventas masivas y desordenadas de deuda del tesoro. Eso podría desestabilizar los mercados de deuda globales. Y esos mercados son la base sobre la que se asienta todo el sistema financiero mundial. Podría ser catastrófico. Vaya tela. Riesgo sistémico por concentración. ¿Qué otras preocupaciones señalan las fuentes? Aparte de esta, que ya es enorme. Pues la transparencia. Sigue siendo un tema clave. Aunque la ley intente poner reglas, siempre quedan dudas sobre si las auditorías son de verdad fiables. Si de verdad tienen el respaldo que dicen tener. Eso es. ¿Cómo te aseguras, sobre todo en momentos de pánico o estrés en el mercado, de que las reservas declaradas existen, que valen lo que dicen que valen y que son de la calidad que exige la ley? La confianza es clave aquí. Y luego está la propia empresa emisora, ¿no? Claro, la estabilidad de la compañía en sí. Pueden tener problemas legales, multas millonarias, fallos de gestión, escándalos. No son infalibles. Antes has mencionado que había visiones distintas sobre cómo afecta esto al propio dólar. Unos dicen que lo refuerza. Sí, porque crea demanda de deuda USA, anclando más el dólar globalmente. Pero otros temen lo contrario. Sí, aquí no hay nada claro. No hay consenso. Algunos análisis, como los que cita una de las fuentes, van por la línea del refuerzo. Pero otros analistas, como los que mencionaba la fuente suiza, tienen el miedo opuesto. ¿Cuál es ese miedo? Que esta avalancha de dólares digitales, aunque estén respaldados por deuda, al ser emitidos por empresas privadas, pueda, paradójicamente, erosionar la confianza en el dólar de verdad, el dólar fiat, a largo plazo, que pueda acabar desafiando su hegemonía si genera inestabilidad o confusión. O sea que podría fortalecerlo a corto plazo creando demanda de su deuda, pero debilitarlo a largo plazo. Es Complejo. muy complejo. Es una de las grandes preguntas abiertas. Dependerá mucho de cómo se implemente todo, de la supervisión, de cómo reaccionen los mercados. Otro punto de fricción que se comenta es el impacto en los bancos pequeños. Se teme que esto concentre aún más el poder en los grandes bancos. Sí, es una preocupación muy real. Podría pasar que las stablecoins que emitan los gigantes financieros, imagínate a una JP Morgan Coin o algo así, Tengan más éxito. claro, que ganen mucha más tracción que las que pueda emitir un banco regional o uno más pequeño. ¿Por qué? Pues por la confianza en la marca, por la percepción de que tecnológicamente son más robustos y sobre todo por el efecto red. El efecto red. Si la stablecoin del banco grande se acepta en más sitios, si tiene más liquidez porque la usa más gente, pues los usuarios la preferirán.
Es un poco como pasa a veces con las tarjetas, ¿no? Que en algunos sitios aceptan Visa pero no aceptan American Express. Entiendo. Y eso podría llevar a que los depósitos y la actividad se vayan de los bancos pequeños a los grandes. Podría acentuar esa concentración bancaria, sí. Es un riesgo para la diversidad del sistema. Y hay un detalle que me llamó la atención leyendo las fuentes. La ley prohíbe que estas stablecoins paguen intereses a la gente que las tiene. 0 intereses. ¿Por qué? Pues parece que hay dos motivos principales detrás de esa decisión. Uno es muy pragmático, de estrategia legislativa. ¿Cuál? Evitar que las stablecoins fueran clasificadas como productos de inversión complejos, como securities. Eso habría complicado muchísimo la regulación y, sobre todo, habría retrasado un montón su aprobación. Querían una vía rápida. Ah, vale. Para simplificar la tramitación. ¿Y el segundo motivo? Proteger al sector bancario, especialmente a los bancos pequeños y medianos. ¿Protegerlos de qué? De una posible fuga masiva de depósitos. Imagina que las stablecoins pudieran ofrecer intereses atractivos, basados en lo que ganan con la deuda del tesoro que compran. Claro. ¿Quién dejaría el dinero en una cuenta corriente al 0%, pudiendo tenerlo en una stablecoin segura que da intereses? Exacto. Podría provocar una salida de dinero muy grande de los bancos, sobre todo de los que dependen más de los depósitos tradicionales. Así que, prohibiendo los intereses, se frena ese riesgo. Tiene lógica desde ese punto de vista, sí. Pero crea un modelo de negocio un poco extraño, ¿no? Es curioso, cuanto menos. El emisor de la stablecoin, sea Tether, Circle o un banco grande, compra deuda del tesoro, cobra los intereses de esa deuda, pero le pasa 0 de ese rendimiento al usuario final, al que tiene la stablecoin. Todo el margen se lo queda al emisor. Sí. Una de las fuentes especula que esto probablemente sea una solución, temporal, de arranque. Que no se sostendrá a largo plazo. Probablemente no. A medida que el mercado madure, que haya más competencia, será difícil mantener un modelo donde el usuario no recibe nada del rendimiento que genera su dinero. Pero de momento, la ley lo impide. Vale, entonces tenemos estas stablecoins reguladas, respaldadas por deuda, que desbloquean la liquidez de esa deuda, que incluso usan reservas de la Fed. Todo esto parece que está poniendo los cimientos para algo todavía más grande que también mencionan las fuentes, la tokenización de activos del mundo real. ¿Cómo encaja todo esto? Encaja perfectamente. Es como el siguiente paso lógico, el principio fundamental que vemos con la Genius Act aplicado a la deuda y las reservas. ¿Cuál es ese principio? El de convertir activos que son seguros pero que no son fáciles de usar como dinero y líquidos en valor digital que sí es fácil de transferir y gastar. Pues ese mismo principio se puede extender conceptualmente a casi cualquier cosa que tenga valor. Esa es la idea de la tokenización. ¿Tokenizar qué tipo de cosas? Dame ejemplos. Pues imagina activos que hoy son súper ilíquidos. El ejemplo que daban en una fuente era 1 hectárea de un viñedo. Un viñedo, vale. ¿Cómo se tokeniza eso? Pues el dueño podría, dividir digitalmente su propiedad en miles de pequeños tokens. Cada token representaría una fracción minúscula de esa tierra y, ojo, de sus futuros rendimientos. De la venta de la uva o del vino. Exacto. Y podría vender esos tokens en un mercado. Obtendría liquidez ahora mismo sin tener que vender toda la finca entera, que es muy difícil, y sin tener que pedir un préstamo complicado al banco. ¿Y para el que compra el token? Un viñedo, un piso alquilado, una obra de arte, un coche clásico, lo que sea, al que antes no tenía acceso por ser demasiado caro o indivisible. ¿Y obtiene un activo digital? Un activo digital que en teoría sería más fácil de comprar y vender en un mercado secundario que tener una participación física en, un cuadro. Las fuentes dicen que esto podría aplicarse hasta a objetos digitales únicos dentro de videojuegos. Imagínate un arma súper rara. ¡Ostras! Se trata de eso, de llevar liquidez, de hacer que el valor fluya en rincones de la economía donde hoy está estancado. Suena revolucionario, ¿sí? Pero también suena a un caos potencial, ¿no? ¿En qué sentido? Tendríamos miles de stablecoins distintas. Las de los bancos, las de Tether, Circle, y luego miles y miles de tokens diferentes representando trocitos de casas, de cuadros, de viñedos. Cada uno quizá en su propia tecnología, en su propia blockchain. ¿Cómo habla todo eso entre sí? Sería como una torre de Babel digital. Has dado en el clavo. Ese es precisamente el gran desafío que se plantea ahora, la interoperabilidad.
Que puedan entenderse entre ellos. Exacto. Si cada activo tokenizado y cada stablecoin vive en su propia isla digital, separada de las demás, el sistema no va a funcionar bien, no será útil. ¿Qué se necesita entonces? Se necesitan urgentemente puentes tecnológicos, como traductores que funcionan en tiempo real entre todas esas islas. Una fuente mencionaba como ejemplo de concepto Interledger. Interledger. Sí, que es un protocolo diseñado justo para eso, para conectar diferentes redes de pago, diferentes libros de contabilidad de forma neutra. ¿Y qué harían esos puentes o protocolos? ¿Cómo funcionarían? Pues permitirían convertir de forma muy eficiente, segura y casi instantánea, por ejemplo, una stablecoin que ha emitido el banco X en otra stablecoin que ha emitido la empresa Y. O un token en una stablecoin. O un token que representa, qué sé yo, el 0,01% de un apartamento alquilado en Madrid, convertirlo en una stablecoin que acepten en el supermercado para pagar la compra. Ahí está la clave. Claro. Estos sistemas buscarían automáticamente la mejor ruta para hacer esa conversión entre miles de activos y tokens distintos, teniendo en cuenta cuánto cuesta la conversión, cuánto tarda. Resolver este puzzle tecnológico de la interoperabilidad es absolutamente crucial para que toda esta visión de la tokenización se haga realidad y sea práctica. Entendido. La interoperabilidad es como el pegamento que falta para unir todas estas piezas. Muy bien, pues vamos a recapitular un poco. La combinación de estas stablecoins reguladas por la Genius Act, respaldadas masivamente por deuda de EU, dibuja un escenario de transformación financiera bastante profunda. Sí. Por un lado, como hemos visto, facilita la financiación de Estados Unidos, puede potenciar el alcance global del dólar por vías nuevas. Y ofrece a los usuarios, a las empresas, ventajas claras en seguridad para grandes sumas y en liquidez en utilidad diaria. Pero, como decíamos, es un jano de dos caras. La otra cara es bastante más sombría. Los riesgos. Los riesgos son enormes, sí. La concentración sistémica de la deuda en muy pocas manos privadas es quizá el mayor. Luego, las dudas que todavía quedan sobre la transparencia real, las auditorías. Y el potencial de generar nuevas crisis, nuevas formas de inestabilidad financiera global si algo sale mal con un jugador importante. Exacto. Y todo esto, recordemos, mientras se desbloquea la liquidez de activos que antes estaban como dormidos, como las letras del tesoro o las reservas bancarias. Y se abre la puerta de par en par a tokenizar casi cualquier cosa que tenga valor. Sí, un cambio de paradigma bastante radical. Nos deja una reflexión final, quizá, para la gente que nos escucha. Si este nuevo sistema permite que activos ultra seguros como la deuda pública a cortísimo plazo o las reservas del Banco Central funcionen en la práctica como dinero directamente gastable. Un dinero emitido y gestionado en gran parte por empresas privadas, aunque estén carguladas. ¿No estaremos viendo una nueva forma de expansión monetaria? Quizá más silenciosa, menos directa que la tradicional, pero muy potente. Una que difumina las líneas entre lo que es un activo seguro y lo que es efectivo líquido. Es una buena pregunta. Y ligada a ella, ¿cuáles podrían ser las consecuencias imprevistas a largo plazo de esta fusión, de esta mezcla entre el mundo de los activos seguros y el universo de los pagos instantáneos, globales y digitales? Una pregunta abierta, desde luego. Compleja, sin duda, y cuya respuesta probablemente va a marcar buena parte de la evolución financiera en los próximos años. Habrá que estar muy atentos. Pues sí. Gracias por acompañarnos hoy en este análisis tan detallado. Ha sido muy interesante. Gracias a ti. Un placer. Hasta la próxima.